Gozoso de este nuevo reencuentro en la Capilla de Fe, te extiendo un saludo cordial y ameno. Mi nombre es Roberto Giordana, soy pastor en el sur del estado de Indiana y actualmente estoy aquí para darte un mensaje de fe y esperanza. El tema que quiero tratar en este momento contigo es un tema necesario para nuestra vida de fe. El título que le he colocado es Actúa conforme a tu fe. Y para poder recibir el mensaje, que no sea de palabras humanas, sino sean palabras del Altísimo, te invito a que juntos oremos para la bendición de Dios. Bondadoso Padre, que estás en la altura de los cielos, Señor, gracias porque nuevamente tenemos una oportunidad de encontrarnos contigo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos encontrar la seguridad de que tú estás para darnos aquello que necesitamos. Gracias por tu orientación. Gracias por el don de la vida. Gracias por tu poder. Gracias por tu manifestación, Señor. Bendícenos en este momento. Oramos en tu dulce nombre, en Cristo Jesús. Amén. El relato que traigo a memoria lo encontramos allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 1. Se menciona que Jesús entró allí a una ciudad llamada Jericó. Jericó, como mencionan los historiadores, quedaba de paso de a subida hacia Jerusalén. En las fiestas que cada año se hacían, las distintas personas para poder llegar a Jerusalén debían pasar por Jericó. Así que Jericó se había tornado en una ciudad importante, no solamente en el orden comercial, sino su cercanía a Jerusalén la había hecho también lugar de habitación para los sacerdotes. En esa ciudad vivían muchos sacerdotes, muchos religiosos de la época, pero también, como lo mencioné anteriormente, era una ciudad religiosa y comercial. Por ende, muchos publicanos estaban allí viviendo. Jericó necesitaba de aquellos personajes no queridos de la sociedad de aquella época, porque ellos, los publicanos, cobraban los impuestos aduaneros, cobraban esos impuestos al comercio, al producto, a la mercancía. Y se menciona que esa ciudad era muy habitada por publicanos. Si tú me acompañas en el verso 2 del capítulo 19, se menciona a este personaje, que es el centro de este relato. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Dos características de Zaqueo. Una podríamos decir agradable, la otra para el momento totalmente desagradable. Ser publicano para la época de Jesús, para la época en que Zaqueo tenía ese oficio, esa profesión, era una profesión de descrédito, porque los publicanos habían vendido su nacionalidad, habían vendido a sus hermanos. Los romanos necesitaban de judíos para cobrar los impuestos. No había allí un registro de cada persona que vivía en las distintas ciudades. Así que ellos necesitaban del conocimiento de judíos, de los mismos personas que vivían en las distintas localidades, para que ellos se encargaran de ir cobrándole los impuestos a todos, para que nadie se les escape, para que unos sí y otros no. Ellos recibían cierta ganancia en cada impuesto que cobraban. Por eso los publicanos eran mal vistos, no solamente porque sacaban el dinero que era enviado al Imperio Romano, sino también porque se quedaban con parte de ellos. Este dinero muchas veces no solamente se cobraba el importe que exigía el Imperio Romano, sino que los publicanos agregaban algo más. Y menciona la Biblia que otra característica de Zaqueo era rico. ¿Cómo no ser rico en esa ciudad? Una ciudad que era llena de comercio,
donde mercaderes continuamente pasaban de un lugar a otro. Zaqueo, dice, era el jefe de los cobradores. Así que cada cobrador tenía que darle su parte ¿a quién? A Zaqueo, hombre rico, hombre publicano. Zaqueo, rico, pero un paria de la sociedad. Zaqueo, rico, pero su riqueza se la debía como respuesta a haber vendido a sus hermanos por un beneficio económico. Zaqueo, un hombre rico, pero rico a costa de un sacrificio demasiado grande. Había abandonado su fe, había abandonado su nacionalidad, había abandonado todo lo que pertenecía a su historia como judío, como integrante del pueblo de Israel. Aunque tenía riquezas, esas riquezas no llenaban el vacío. Aunque tenía riquezas, esas riquezas no llenaban el sentir de la vida. Y allí, en esa necesidad, allí, cuando algunas veces pensamos que aquellas personas que todo lo tienen también tienen tomado de la mano la felicidad, la satisfacción, la alegría, podemos notar en este relato que la riqueza no es signo de felicidad, de paz, de tranquilidad, de satisfacción plena. Así que si alguna vez tú quisiste encontrar lo mejor de la vida a través del dinero, a través de los beneficios materiales, quiero decirte que este hombre, necesitado igual que tú y yo, estaba de la misma manera deseando encontrar el sentido, el verdadero sentido de la vida. Se menciona que este publicano, hombre marginado, no querido por sus hermanos judíos, allí recorría la ciudad y escuchaba muchas cosas que acontecían en otras localidades cercanas. Había escuchado el mensaje de Juan el Bautista, un mensaje que había llegado a su corazón, porque Juan, en su infinito amor, ese mensaje de arrepentimiento que dio al pueblo judío, les dijo a los publicanos: ustedes también tienen parte, ¿dónde? Dentro del reino de Dios. Y allí, cuando los publicanos quedaron impresionados de que por fin el evangelio también los abarcaba a ellos, le preguntaron a Juan: ¿qué debemos hacer? Y allí el mensaje de amor, pero un mensaje de amor y de reprensión, acompañando a esa sincera entrega, debe ir un cambio en la conducta de los publicanos. Y allí Juan les dice: no pidáis, no exijáis más de lo debido. Los integró, pero les pidió que cambien. Esas palabras de Juan habían llenado la mente y el corazón de Zaqueo. Él sabía que había cosas que no estaban bien. Él sabía que aunque era rico no tenía lo principal, la paz, la tranquilidad en el corazón y en el alma. Así que, muchísimos días después de haber escuchado ese mensaje, empezó a escuchar de alguien que también era diferente. Y ese alguien era Jesús. Escuchó los mensajes, escuchó las parábolas, escuchó los milagros. ¿Y cómo no aprovechar ese hombre diferente, ese ser diferente, que también le daba a él una oportunidad, aún siendo un paria, aún siendo un marginado, aún siendo no querido en esa sociedad? Sin embargo, ese ser le daba una oportunidad. ¿Cómo no aprovechar un encuentro con él? Por ello la Biblia registra que cuando Jesús entra a Jericó, menciona al personaje, menciona a Zaqueo. ¿Cómo él no iba a desear encontrarse con quién? ¿Cómo él no iba a desear encontrarse con Jesús? Deseaba una nueva oportunidad, deseaba reorientar su vida, deseaba nuevamente tener la oportunidad de un nuevo comienzo. Y él sabía que ese nuevo comienzo estaba junto al Maestro. Si tú me acompañas allí, el verso 3 menciona que Zaqueo procuraba bien ver quién era Jesús.
procuraba, dice, ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era ¿qué? Pequeño de estatura. Algunas veces estamos en la misma situación que Zaqueo. Dos limitaciones impedían ese encuentro con Jesús. Querido oyente, quiero decirte que si tú estás en la misma situación que Zaqueo, si tú hoy te encuentras limitado, quieres ver a Jesús, pero hay impedimentos, hay obstáculos que no te permiten encontrarte, que no te permiten encontrar ese cambio para el transcurso de tu vida. Hoy quiero darte un mensaje de bendición y de buenas nuevas para ti. Menciona las Sagradas Escrituras que Zaqueo tenía una limitación externa que le impedía ver a quién, a Jesús, que le impedía concretar ese deseo, ese anhelo para ese cambio grandioso en su vida. Una multitud rodeaba al Maestro. Claro, cuando Jesús entraba a una ciudad, todos querían tocarle, todos querían verlo, todos querían escucharlo. Y allí dice que cuando Jesús caminaba por las calles de Jericó, una gran multitud se agolpó a su alrededor. Zaqueo deseaba abrirse allí entre la multitud y ver el rostro de Jesús. Ver ese rostro que le daba oportunidad de crecer. Ese rostro que le daba una nueva oportunidad de un nuevo comienzo. Querido televidente, quizás tú quieras ver a Jesús, pero ese entorno que te rodea te es un impedimento a ti. Quizás tú estás igual que Zaqueo. Quieres ver a Jesús, pero los amigos de trabajo se van a reír de ti. ¿Cómo hacer? Quizás tú quieras ver a Jesús, pero los familiares, ir a la iglesia, que la gente, los seres queridos me vean ir a la iglesia. ¿Cómo enfrentar esas burlas, esos reproches? Quizás tú quieras ver a Jesús, pero quizás trabajas el día en que hay un momento de oración, de culto en tu iglesia. Quizás tú quieras ver a Jesús, pero así como Zaqueo te encuentras rodeado de una multitud de problemas que te resultan imposibles de solucionar, de encontrar una salida para ese encuentro que tú necesitas en tu vida. Muchas veces, igual que Zaqueo, nos encontramos con trabas exteriores, con trabas difíciles de poder encontrar la salida. Allí estaba Zaqueo, imposibilitado. Esa multitud era mayor que su esfuerzo. No podía abrirse, no podía encontrarse con ese maestro. Y se le agrega algo más todavía. En su limitación, menciona el verso 3, que no solamente la multitud impedía ver el rostro de Jesús, sino también menciona que Zaqueo tenía una limitación física personal. Era pequeño de estatura. ¿Cómo anda tu fe? ¿Cómo anda tu creencia? ¿Cómo anda tu relación con Dios? Quizás no solo la multitud, quizás no solo las cosas externas, las cosas que te rodean en este momento están impidiendo encontrarte con el Maestro. Quizás también tu estatura de fe es tan pequeña que te resulta tan difícil ver el rostro de Jesús frente a todos los acontecimientos que te rodean. Quizás te es difícil ver el rostro de Jesús frente a la cantidad de creencias que hoy en día hay. Quizás la estatura de tu fe es tan pequeña que se pierde solo en el deseo, pero que nunca concreta el objetivo que tú deseas. Querido amigo, aunque esas limitaciones muchas veces parecen imposibles de sobrellevar, aunque quizás tú tengas limitaciones externas que te impiden concretar ese encuentro con Jesús, quizás tú también tengas limitaciones personales que no te ayudan,
que te resultan imposibles de sobrellevar, de sobresalir, quiero decirte que hay solución para ti. Para Cristo no hay limitaciones. Solo debemos encontrarnos con Él. ¿Cómo hizo Zaqueo? ¿Cómo podemos hacer tú y yo si nos encontramos en la misma situación? Y allí Zaqueo, en su deseo, dice que Zaqueo obró conforme a ¿qué? A su fe. Aunque era pequeña quizás, como su estatura, pero él obró de acuerdo a lo que él creía, de acuerdo a lo que él deseaba. Y menciona allí el verso siguiente, verso 4. Algunos pueden decir que fue una solución humana la que Zaqueo buscó, pero quiero decirte que no fue una solución solamente humana, porque a pesar de que fue una decisión personal, Dios, Jesús, allí estuvo presente en esa decisión. Fue al encuentro de esa decisión que Zaqueo buscó. Mira lo que dice allí el verso 4. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo creía en Jesús. Zaqueo tenía fe en Jesús. No se conformó que la multitud allí que lo rodeaba le impidiera el encuentro con el Maestro. No se conformó con sus impedimentos personales, físicos, sino que él actuó en el desarrollo de su fe. Él actuó allí conforme a lo que creía, conforme a lo que deseaba. Y allí buscó una solución. Y se menciona que se subió a un árbol, sabiendo que Jesús iba a pasar por ese lugar, porque él creía y quería ver a Jesús. Conocí a Ana. Ana había crecido en una población muy pequeña. Su padre era ayudante allí en la comisaría. Así que ellos estaban un tiempo en un lugar, otro tiempo en otro lugar. Pero allí cuando conocí a Ana y me contó su historia, me dijo que cuando ella era niña, tenía de vecinos a un matrimonio, a una familia, que eran adventistas del séptimo día. Y Ana, criada en un hogar que no se practicaba ninguna religión, empezó a concurrir, a hacerse amigos de esta familia y empezó a aprender de Jesús. Y allí, a lo que parecía algo quizás no importante, aprender los cánticos, aprender a orar, conocer las enseñanzas, las historias de Jesús. Esta niña fue creciendo. Y pasando unos meses allí, la madre de Ana se entera que Ana había comenzado a estudiar la Biblia con los vecinos, que oraba con los vecinos, que tenía una religión igual que los vecinos. Entonces su madre se enojó, se molestó y le prohibió que ella fuera nuevamente a visitar a sus vecinos y que ella le prohibió que ella no practique más nada de la religión de los vecinos. Un año después, los padres de Ana se mudan hacia otra localidad y allí Ana pierde todo contacto con la iglesia adventista. Solamente ella tenía alrededor de 10 años. En la nueva localidad, después de pasado unos años, se encuentra que hay una joven que tenía las creencias adventistas. Así que se trató de poner en contacto con ella y estudiaron un poco las Sagradas Escrituras. Pero su tía, que también vivía en esa localidad, le contó a la mamá y nuevamente se fue prohibida de leer, de estudiar la palabra de Dios. ¿Sabes? Ana, con lo poquito que sabía, se aferró a la fe adventista. Con lo poquito que había aprendido, se aferró a lo que había estudiado en la palabra de Dios. Más de 40 años después, decidimos con la iglesia evangelizar una localidad. Y allí fui con una hermana para comenzar a abrir obra, como decimos nosotros, en el ministerio pastoral. Y elegimos
un sector de la localidad pequeña, pero que veíamos que era terreno próspero para el Evangelio. Comenzamos a hacer encuestas. Y esta hermana golpea allí una de las puertas y se encuentra con una señora que cuando esta hermana le expresa que estábamos deseosos de dar estudios bíblicos, que traíamos una Biblia para regalar y que traíamos un curso para que se aprendieran las doctrinas de la Biblia, ella se contentó porque decía, hace tiempo que vengo orando porque deseaba tener una Biblia. ¡Qué hermosura! Llegamos en respuesta a una oración. Pero esto no es lo más impresionante de este relato. Esta joven, esta señora que nos abrió la puerta y que hacía tiempo estaba orando por esa Biblia, era sobrina de Ana. Unos meses después, cuando esta señora nos dice, yo tengo una tía que es adventista y que vive en esta localidad. ¿Cómo? Nosotros no sabíamos de que alguien fuera adventista en ese lugar. Así que estábamos deseosos de ir a conocerlo. Y allí fuimos y nos encontramos con Ana. Ana había actuado a lo largo de estos años conforme a su fe y a su creencia. Ana había orado durante todo este tiempo. No se había encontrado con nadie más que practicara, que profesara la fe adventista. Pero sin embargo ella mantenía en sus oraciones, mantenía en su interior, en su alma, en sus deseos, de algún día encontrarse nuevamente con un adventista para poder bautizarse. Pude bautizar a Ana. Y qué alegría de ver que aquella persona, a lo largo de todos esos años, había actuado conforme a su fe. Siempre le había dicho a su sobrina que ella era adventista del séptimo día, aunque nunca había asistido a una iglesia. Zaqueo, en cierta forma, hizo lo mismo. Actuó conforme a lo que creía y se subió al árbol, queriendo encontrar allí ¿qué? Una solución, un medio ¿para qué? Para ver el rostro de Jesús. Quiero decirte que cuando tú y yo actuamos conforme a nuestra fe, cuando tú y yo actuamos conforme al deseo de reencontrarnos, de encontrarnos con el Maestro, se produce algo maravilloso. Porque Jesús actúa conforme a nuestra necesidad. Allí Jesús perfeccionó esa solución posible que Zaqueo había querido encontrar. Allí Jesús fue al encuentro. Al igual que Jesús utilizó a esta hermana para que se encontrara con Ana, porque sabía del deseo que Ana tenía en su corazón. También quiero decirte que Jesús sabía de ese deseo que tenía ¿quién? Zaqueo. Jesús sabía que Zaqueo estaba ¿dónde? Allí arriba del árbol. Y fue a ese encuentro, respondiendo a esa actitud, respondiendo a esa conducta de fe que lo había llevado a obrar a Zaqueo. Querido hermano, querido televidente, si te sientes limitado por ciertas circunstancias, tanto externas como internas, personales, quiero decirte que tú te olvides de todo ello. Quiero decirte que tú debes actuar como actuó Zaqueo. Actúa conforme a lo que crees. Actúa conforme a tu fe. Y Jesús irá a tu reencuentro para cambiar tu vida, para transformar aquello que tú necesitas, para encontrar la paz que tú deseas. Y allí lo más maravilloso del pasaje lo encontramos en las palabras de Jesús y en la respuesta de Zaqueo. Verso 5, la invitación de Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, dice Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Si te has sentido alguna vez marginado, quizás apartado de la sociedad, del mundo,
limitado por circunstancias externas, limitado por lo que tú eres, que quizás pensando, que ni siquiera eres digno para un encuentro con Jesús. Mira, piensa, es bueno, es necesario que tú actúes en el deseo de reencontrarte con Jesús, que tú actúes en el deseo de encontrarte con ese rostro que cambiará tu vida, que tú actúes y entonces sabrás que Dios, que Jesús irá a ese reencuentro. Él desea ayudarte, Él desea manifestar su poder. Y dice, fue grande el gozo de Zaqueo cuando supo que Jesús quería habitar en su casa. ¡Qué hermosura! Jesús también quiere habitar en tu corazón. Jesús quiere entrar allí, en tu corazón, para cambiar tu alma, para cambiarte en todo, para tu bendición. Quiero orar por ti. Quiero pedirte que tú también estés dispuesto a esta transformación y a este cambio. Oremos. Bondadoso Dios que estás en la altura de los cielos, Señor. Gracias, porque a pesar que muchas veces tenemos limitaciones externas, que muchas veces los amigos, los familiares, circunstancias de trabajo, económicas, nos impiden ese reencuentro contigo, que a pesar de muchas veces tenemos una fe tan pequeña, una creencia tan vaga, tan diluida por otras ideas raras. Sin embargo, Señor, ayúdanos a actuar conforme a la pequeña fe que tengamos, para que tener la seguridad, Padre, de que tú también irás al reencuentro de esa conducta, de esa decisión, sabiendo, Padre, que tú harás el resto. Gracias, Padre, por esa certeza. Gracias, Padre, por esa bendición. Y te pido, Padre, que tú ayudes a aquellos que están en esta misma experiencia que Zaqueo. Oro, Padre, en tu dulce nombre, en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice, probadme ahora en esto, y yo os abriré la ventana de los cielos. Prueba a Jesús, actúa conforme a tu fe, y serás bendecido. Amén.